Fue en 1976 cuando se identificó por primera vez el virus del ébola. Le llamaron así por el nombre del río a cuyas orillas fue descubierto en la República Democrática del Congo. La enfermedad ha vuelto a aparecer en múltiples ocasiones, siempre en el continente africano. En marzo del 2014, la Organización Mundial de la Salud admitió un brote en Guinea-Conakry y en agosto declaró la situación como una emergencia de grandes proporciones. Las alarmas del mundo entero comenzaron a encenderse. Poco después, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó ayuda internacional. La falta de médicos y paramédicos en los países afectados es una de las principales barreras para detener la que ya es considerada como una de las epidemias más devastadoras de la historia. Esta fue la respuesta de Cuba. El gobierno cubano, como lo ha hecho siempre en estos 55 años de revolución, ha decidido participar en este esfuerzo bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la dramática situación que hoy se tiene en África Occidental. A su vez, convoca a los gobiernos y ministros de salud de todos los países a sumarse a la lucha contra este flagelo. Desde el primer momento, Cuba decidió mantener sus brigadas que hoy prestan sus servicios en África y de manera particular aquellas que se encuentran en Sierra Leona y en Guinea-Conakry. Vamos a cooperar con una brigada de 165 colaboradores, constituida por 62 médicos y 103 enfermeros, los que poseen como promedio más de 15 años de experiencia laboral. Todos han participado anteriormente en situaciones de desastres naturales y epidemiológicos, así como en misiones de colaboración, y el 23% tiene más de una misión internacionalista con anterioridad. La Unidad Central de Cooperación Médica comenzó a recibir a los integrantes del contingente internacional Henry Reeve, que bajo el principio de la voluntariedad serían sometidos a rigurosos chequeos médicos y a una preparación intensiva. Es una preparación integral, una preparación sobre todo con especialistas, en mi opinión personal, los máximos especialistas de cada rama que hay en Cuba, especialistas del IPK, una preparación y conferencias en temas de bioseguridad, en preparación en el terreno, en aspectos epidemiológicos de la enfermedad, preparación en enfermedades exóticas, emergentes, reemergentes, preparación en esta enfermedad como tal, en el cuadro clínico, las complicaciones que causa y cómo se tratan. Preparación también basada en las medidas, cómo protegernos y el uso del traje y de equipamiento que son especiales para enfrentar esta enfermedad. Debían tener amplia experiencia profesional y en el enfrentamiento a emergencias. La gran mayoría especializada en medicina intensivista y en epidemiología. Todos con vocación solidaria e internacionalista. Ya he cumplido misión en 2 países diferentes. Estuve en el África, que es una misión muy bonita, donde pude comparar el sistema de salud nuestro con el sistema de salud de ellos. Y realmente ahora se me llama si estaba de acuerdo para esta misión y di mi paso al frente como siempre lo voy a dar. Vamos a regresar todos vivos, con vida, nos vamos a proteger, que la familia esté muy tranquila, que nosotros ya estamos acatando todas las medidas que se nos están enseñando aquí y vamos a regresar muy bien, vamos a sacar a nuestro país siempre adelante, allí en la misión, vamos a tener nuestra cooperación y vamos a regresar todo bien para acá. Me imagino como anteriormente fui a Pakistán, a Indonesia, pero ahora con otro tipo de cuidado, cuidándome yo y cuidándolos a ellos, para regresar a la patria y para que mi familia y las demás familias estén tranquilas con eso. Y realmente uno se pone a pensar en la trascendencia, en la historia de esta misión y es bonita, es interesante, es complicada, pero bueno, su trascendencia nos da la fuerza para participar en ella y enfrentarla y ayudar al África, que es un continente muy sufrido, a que también sea parte del mundo mejor.
En el momento que me llamaron me recordé en ese momento de la situación en aquel momento en el 2010 de Haití. Hoy la tarea es diferente porque son dos situaciones muy diferentes y muy distintas. Pero bueno, se hará todo lo que nos hemos enseñado, lo que nos hemos recibido en nuestra preparación para prestar el servicio como prestamos en Haití en aquel momento. Muchas personas piensan que es un problema de locura, un problema de... No, para nada. Es sencillamente la convicción y la necesidad de dar nuestro aporte, como siempre lo hemos hecho, a un país hermano, uno más en África, de donde realmente están nuestras raíces. Nuestro regreso será satisfactorio. Nosotros estamos acostumbrados a eso, a trabajar fuera y dentro del país en lo que sea necesario. Pero el apoyo de la familia, los amigos y el barrio son piedras mágicas para el ímpetu de los profesionales cubanos de la salud. Este, por ejemplo, es el hogar que han construido el doctor Tomás, la esposa Ablé y el pequeño Adrián. Esta, la manera en que ven la misión del jefe de familia. Para mí, como para todo colaborador, el apoyo familiar es algo imprescindible. Y porque hay que contar con la familia para todo. La familia, toda, lo apoya en todas las decisiones, que todo va a salir bien. Yo estoy muy orgulloso que yo pase a médico y aún más que va a una misión a curar a personas que tienen una enfermedad muy mala. Serán esas palabras, el consejo del vecino, la recompensa ideal para la lejanía. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Corí asumió su papel sobre todo en los temas relacionados con la bioseguridad. Bueno, es muy importante cuando uno está en un área de riesgo como esta, no se puede quitar las gafas. Es decir, siempre hay que trabajar en pareja. Se creó un hospital de campaña con características similares a las que encontrarían en África. Todos los cooperantes fueron enseñados a vestirse y desvestirse. Una tira te debe quedar por debajo de la oreja y otra por encima de la oreja. ¿Está bien? Correcto. Aquí te lo ajustas bien, en esta zona que tienes ahí, para que no haya entrada de ningún cuerpo extraño. ¿Vale? En cada minuto de adiestramiento brilló la astucia de los especialistas y el interés de los colaboradores por aprender. Están las casas de campaña, que es para la clasificación del paciente, las casas de campaña, que es para el cambio de ropa del personal, ponerse los medios de protección personal, las casas de campaña ya de la atención propiamente al paciente. Hemos tenido en cuenta lo más actual que ha sido la literatura escrita y las experiencias que ha tenido Médicos Sin Fronteras, que ha trabajado y ha controlado varios brotes de ébola precisamente en la región de África. Expertos norteamericanos, brasileños y de Médicos Sin Fronteras compartieron horas de adiestramiento con el personal médico cubano. Esta capacitación que se dará esta semana viene en sintonía, en armonía con la capacitación que ya se empezó por parte de IPK para la brigada cubana que va a trabajar y atender a los pacientes con ébola. Así que la idea es que los recursos humanos muy valiosos que salen de acá salgan capacitados, plenamente capacitados para enfrentar esa epidemia que está se dando en África. Se abanderó entonces a la primera brigada de médicos y enfermeros de la isla que partían hacia el África Occidental. En nombre de todos, el doctor Eidel Miguel Agüero sintetizó el compromiso que ya asumen. Trabajar sin descanso, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que esta enfermedad siga cobrando vidas y que pueda extenderse a otros continentes. Cumplir con disciplina extrema todas las indicaciones y medidas de protección que se orienten por la dirección de la brigada. Demostrar una vez más el humanismo, altruismo y profesionalismo de la medicina cubana. Regresar a nuestra patria sanos y con la satisfacción del deber cumplido. Luego, y justo en la escalerilla del avión, el apretón de manos de Raúl, de Machado y del ministro de Salud. La misma emoción acompañará cada nueva partida. Y en ese acto de buena fe estará siempre la savia de quien juntó la pasión de compartir lo que se tiene con el talento de curar para hacer posible la formación del ejército de batas blancas cubanas. Ustedes son invencibles
ante ustedes tendrán que inclinarse todos los demás, ante ustedes tendrán que inclinarse las futuras generaciones, ante ustedes tendrá que inclinarse esta humanidad sufrida, ante ustedes tendrán que inclinarse agradecidos los futuros hombres y las futuras mujeres y los futuros niños, porque esta humanidad tiene que llegar un día a ser humanidad de verdad, y solo es posible que llegue a hacerlo con gente como ustedes.